por favor les pido identificar sus nombres completos, RUT y la agrupación a la cual pertenece. Bueno, mi nombre es María Isidora García, represento a la Fundación Techo Chile, organización que lleva 25 años trabajando en campamentos y diversas formas de exclusión sociohabitacional. El RUT es 19-244-423-3. Como decía, venimos junto a Javier Ortiz en representación de la Fundación Techo Chile. Nuestro centro de estudios ha querido aportar en diversas ocasiones al debate constitucional, en diversos momentos de la historia, y hoy queremos hacernos parte de este proceso constituyente 2023 en esta forma de audiencia pública, específicamente en lo que respecta al derecho a vivienda adecuada en la ciudad en el anteproyecto de nueva constitución. Bueno, en este sentido nuestra presentación consistirá en primer lugar en una breve introducción a ciertos puntos críticos para el debate sobre vivienda y ciudad en la nueva constitución. En segundo lugar, presentaremos nuestra postura institucional y recomendaciones a los artículos 28A y 28B. Y finalmente entregaremos algunas reflexiones en función de la relevancia que significa garantizar adecuadamente estos derechos en la Constitución, principalmente para las familias más vulnerables del país. Por lo tanto, a partir del documento de trabajo elaborado por la Fundación Techo Chile en colaboración con habitantes de campamentos y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Habitar en Dignidad hacia el derecho a la vivienda en la nueva Constitución, hemos considerado estos ciertos puntos críticos para la discusión constitucional. Primer punto, la crisis habitacional, la segregación urbana y la exclusión social. Según nuestro último catastro nacional de campamentos elaborado por el Centro de Estudios de la Fundación, existen cerca de 113.887 familias habitando en 1.290 campamentos a lo largo del territorio nacional, evidenciando una profunda crisis de acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables. Si bien la ONG Déficit Cero estima que se necesitan construir cerca de 640.000 nuevas viviendas para subsanar el déficit habitacional, la producción de estas nuevas viviendas debe ir de la mano con una mejora en la calidad de vida de las personas, garantizando el acceso a servicios y oportunidades para poder evitar la segregación urbana que afecta a los sectores más vulnerables de la población que requieren de acceder a una vivienda adecuada. Segundo punto de reflexión para el proceso constituyente. Financiamiento de la vivienda y políticas de suelo. La retracción de las funciones del Estado y la falta de una planificación urbana integrada han repercutido en la carencia de políticas de suelo robustas que permitan asegurar la vivienda adecuada a gran parte de la población. Las dificultades para acceder a la vivienda se han ido reforzando por la especulación inmobiliaria y el explosivo crecimiento del mercado de vivienda como una inversión. Siguiente punto crítico relacionado a la discusión. La gobernanza y la democratización de la ciudad. La participación ciudadana en el diseño y planificación de nuestras ciudades es sin duda un elemento fundamental para poder garantizar la incidencia ciudadana efectiva y la descentralización en la toma de decisiones y así avanzar hacia un diseño pertinente y democrático de nuestras ciudades. Bueno, y sobre el derecho a la vivienda adecuada en el anteproyecto de nueva constitución, primero que todo es importante señalar que se valora el reconocimiento y la consagración de un derecho a la vivienda adecuada en un texto constitucional, lo cual implica además que estamos actualizándonos en esta materia, sobre todo reconociendo que muchas otras legislaciones, sobre todo en Latinoamérica, han reconocido este derecho social dentro de su catálogo de derechos fundamentales. El derecho a la vivienda no se entiende como algo aislado, se entiende como un derecho que está intrínsecamente relacionado a otros derechos fundamentales, por lo que su vulneración implica también una vulneración sistemática de otros derechos que dificulta también el desarrollo humano. Por otro lado, es importante reconocer y valorar que el estándar que se está utilizando en esta materia es el estándar de vivienda adecuada. Eso se debe mantener. ¿Por qué? Porque el estándar de vivienda adecuada es el que ha establecido el derecho internacional y también que lo ha desarrollado un poco más el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo cual implica, como derecho de vivienda adecuada como concepto, la seguridad jurídica en la tenencia en primer lugar, que no implica que se garantice el derecho a la vivienda como propiedad necesariamente, sino que la tenencia puede ser a través de otras formas y títulos como lo es la cooperativa, el arrendamiento, entre otros. También, por otro lado, implica la disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura que aportan a la seguridad, la salud, la comodidad, la nutrición. En tercer lugar, implica también el derecho a la vivienda adecuada, los gastos soportables,
los cuales no deben comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas de las personas. En ese sentido, se ha entendido que los costos por vivienda no debieran superar el 30% del ingreso del hogar y que los estados tienen la obligación de generar medios de financiamiento adecuados para los grupos que no tengan recursos para costearlo. Por otro lado, debe cumplir con un estándar de habitabilidad, ofrecer un espacio adecuado, proteger a las familias del frío, humedad, calor, lluvia y otras amenazas que afectarían la salud. En quinto lugar, implica la asequibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser accesible para todos y todas quienes tienen derecho a la vivienda. En ese sentido, el Estado también debe promover y asegurar un gasto público adecuado para viviendas asequibles y promover políticas y programas que permitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Por último, la localización no puede estar ubicada en cualquier lugar, sino que uno que permita acceso a empleo, servicios de salud, etc. Debe estar ubicada cerca de las oportunidades que ofrece la ciudad. No puede estar entendido como algo ajeno a la ciudad, evitando la segregación urbana, la concentración de la pobreza y la afectación a diversos derechos humanos. Y por último, debe tener adecuación cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que se construye la vivienda, los materiales que se utilizan, las políticas en que se apoyan, deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y diversidad de las comunidades. Incorporar entonces el derecho a la vivienda adecuada con ese apellido implica ciertas obligaciones para el Estado. En el artículo 28A del anteproyecto de la nueva Constitución se establece el deber del Estado de promover, a través de la institucionalidad pública y privada, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia. En ese sentido, tomando en cuenta que el estándar que ha fijado el derecho internacional en esta materia considera todas las dimensiones que ya hemos señalado y el anteproyecto así lo reconoce, estableciendo el acceso a la vivienda adecuada, creemos que es importante mantener dicho estándar y, por otro lado, que se reconozca de manera expresa la función social del suelo. ¿Por qué? Porque esto permite que se autorice a los poderes públicos a una adecuada regulación del uso del suelo, que responda al interés público social por sobre el privado y que logre impedir su especulación, o al menos regularla, asegurando el acceso a viviendas en localizaciones adecuadas, que promuevan el acceso a servicios básicos y que promueven una efectiva integración social. Por otro lado, el derecho a la vivienda adecuada no se puede entender sino con su dimensión colectiva, esto es, el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no se encuentra consagrado de manera expresa en el anteproyecto de la Constitución. Sin embargo, parece considerar una dimensión del derecho a la ciudad al señalar que el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Esto se relaciona con la necesidad que existe y que consagra el derecho a la ciudad de asegurar un conjunto de condiciones, equipamientos, servicios, bienes, etcétera, que estén disponibles en el hábitat donde se encuentra la vivienda, ¿cierto? Y el debido acceso a cada uno de esos bienes y servicios. Sin embargo, el derecho a la ciudad implica también la posibilidad de los habitantes para utilizar, ocupar, producir, transformar y gobernar la ciudad. En ese sentido, sería clave agregar, incorporar en este derecho la debida participación y el goce de sus habitantes en la planificación de las ciudades, en base al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Lo anterior implica también reconocer el deber del Estado de asegurar la participación social en la producción del espacio. Como conclusiones, podemos decir que las recomendaciones que hacemos tienen como fin último insumar a la discusión constitucional, reconocer la importancia de la consagración del derecho a la vivienda y la ciudad en una Carta Magna y la necesidad de profundizar algunos aspectos de su regulación para su efectiva comprensión y aplicación. En un contexto de grave crisis habitacional que nos encontramos hoy, es clave que lleguemos a acuerdos que permitan avanzar hacia el pleno ejercicio de estos derechos y el desarrollo de ciudades integradas, sostenibles y justas, donde todos y todas tengan un lugar digno de habitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Agradecemos su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de una nueva Constitución. Muchas gracias.